Empezamos viajando al pasado de Chan. Lo vemos de niño, corriendo desesperado detrás de su madre, que se aleja sin mirar atrás, mientras su padre solo lo observa con un odio que marcaría su vida. Ese hombre era tan cruel que no le permitía tener ni un solo recuerdo de ella. Años después, cuando Chan es un adolescente y su padre descubre que estudia arte a escondidas, decide mandarlo a Estados Unidos por la fuerza, todo esto para tenerlo bajo su control. Ya en Boston, la situación llega al límite. Su padre, que lo visita en la facultad, se topó con una cesta que contenía pinturas de Chan y varios retratos de su madre. Enfurecido, lo rompe todo. Hay una discusión violenta y Chan termina herido. En ese momento de decepción absoluta con su vida, se para frente a la ventana, decidido a terminar con todo. Pero justo en ese silencio de muerte, algo lo distrae. El ordenador de su compañero de cuarto no para de sonar. Ese sonido metálico y constante de las notificaciones es lo que logra sacarlo de su trance y lo hace volver a la habitación. Resulta que su compañero estaba de viaje y le había pedido a Chan el favor de estar pendiente de sus mensajes. Al acercarse a la pantalla, ve que son mensajes de Haram. Ella le agradecía por el regalo de la pluma y le decía que gracias a esta ganó un concurso. Le escribe: "Eres mi salvador", y Chan, conmovido, empieza a hablar con ella haciéndose pasar por su compañero. Gracias a esas conversaciones con Haram, Chan sonrió por primera vez en mucho tiempo. Por eso ahora, en el presente, él quiere hacerla vivir con alegría otra vez. Ella salvó su vida aunque no lo sepa. Ya de vuelta en el presente, él intenta acercarse con una propuesta directa. Quiere que sean amigos durante los 3 meses que él estará en Corea, prometiendo que después de ese tiempo desaparecerá sin dejar rastro. Para él es una prueba gratis de amistad. Incluso, antes de marcharse, le entrega un té de hierbas para cuidar de su tos seca. Recordemos que ella se resfrió al entregarle su bufanda en el capítulo anterior, un gesto lleno de atención que ella solo intenta ignorar. Haram, sin embargo, se mantiene firme en su lema: mientras más lejos esté de él, mejor. Pero esa noche la soledad la golpea. En su habitación se quiebra al recordar la pluma que perdió. Ese pequeño objeto era su único puente con los recuerdos de su exnovio en Boston, y entre lágrimas y nostalgia, la noche se vuelve eterna para ella. Al amanecer, la calma familiar se rompe. Su hermana menor, Hadam, suelta una bomba frente a sus hermanas y la abuela. Ha decidido casarse. La abuela, siempre sabia, solo pone una condición: conocer al muchacho antes de aceptar cualquier compromiso. Ya en la empresa, la incomodidad de Haram crece. Está tan desesperada por evitar a Chan que decide abandonar su rutina y no ir a su cafetería favorita, Chim. Pero el cambio le sale caro. Termina en un local horrible, con un café espantoso y un ambiente tan caótico que incluso sale golpeada de la cafetería. Justo cuando intenta escapar de ese desastre, mira hacia la calle y el destino la vuelve a traicionar. Ahí está Chan, paseando tranquilamente a Genio. Y acorralada una vez más, Haram solo piensa en una cosa: esconderse. En plena reunión de la empresa, Haram intenta escapar del proyecto de animación, pero la abuela no se lo permite. Con un frío "hazlo como sea", la obliga a continuar, dejando a Haram atrapada en su propia angustia. Mientras tanto, en la cafetería, Chan está tan inquieto por no verla que entra y sale del local durante horas, dejando al señor Park totalmente desconcertado. Ya por otro lado, la noche nos regala un momento bastante cómico. Ha-yeon termina de comer en un puesto callejero, y justo cuando llega la hora de pagar, se da cuenta de que olvidó tanto su dinero como su celular en la oficina. Un desastre, y sin forma de pagar, llama desesperadamente al señor Yeon para que acuda al rescate. Mientras comen, Ha-yeon recibe un mensaje de su amiga, avisándole que le ha organizado una cita. Emocionada, le enseña la foto del chico al señor Yeon. Le pregunta si le parece apuesto. Él, atrapado entre la timidez y la incomodidad, apenas acierta a responder que no está seguro, dejando entrever que sus sentimientos por ella van mucho más allá que una amistad. Al día siguiente, ya la abuela no puede sacarse de la cabeza la actitud de Haram en la reunión. Sospecha que algo pasó con Chan y decide ir directamente a su habitación para encararla. Es muy extraño que si estás saliendo con alguien, te quedes encerrada en casa, le dice, intentando leer sus intenciones. Además, era fin de semana. En ese momento, su hermana Ha-yeon, que se está arreglando para su propia cita, interviene para echarle una mano. Pregunta en voz alta si va a ver a su novio hoy, asegurándose de que la abuela escuche para que por fin se quede tranquila. Cuando se quedan solas, Haram la reclama por la mentira, pero su hermana es clara: si la abuela cree que ya tienes a alguien, dejará de molestarte con citas. Y antes de irse, le sugiere que salga a distraerse a la cafetería de Genio, pero Haram se niega rotundamente. Este es el último lugar al que quiere ir. Sin saber dónde ir para que pase el tiempo, Haram termina en un restaurante, pero la mala suerte la persigue. Al entrar y estar sentada, esperando su ensalada, llega el grupo de Chan, y al recordar su propuesta de ser amigos entra en pánico, intenta esconderse y sale huyendo del lugar. Lo peor es que, como ahora son vecinos, se lo encuentra en cada esquina que lo ve, y estas escenas son las más graciosas de este capítulo, bueno, al menos para mí.
Y apenas son las 5 de la tarde. Ya Haram se siente que el tiempo no avanza. Se pasa las horas huyendo de Chan como si fuera un fantasma. De verdad se lo topa en todos lados. Y ya entrada la noche, cansada y aburrida, decide volver a su casa. Pero de pronto ve una alucinación de él en la calle. Y sin embargo, al voltearse, se da cuenta de que es él realmente. Chan está ahí y con una sonrisa le dice que es una suerte ser vecinos. Justo cuando la luz del semáforo cambia y Haram intenta escapar de la situación, una moto pasa a toda velocidad, obligando a Chan a reaccionar en un segundo para salvarla del impacto. Y tras el asunto, la preocupación de Chan es inmediata. Nota que ella se ha lastimado la mano y sabiendo que eso podría arruinar su carrera como diseñadora, insiste desesperadamente en llevarla al hospital. Sin embargo, Haram está frustrada. En medio del dolor, le recuerda con frialdad que ella nunca tuvo la intención de acercarse a él y que su insistencia en actuar como un amigo la pone profundamente incómoda. Chan intenta explicarle que sus intenciones no son lo que ella cree, pero Haram lo corta en seco. Sea hombre o no, no lo quiero cerca. Con total franqueza, ella le confiesa que odia que él haya alterado su rutina, que ya ni siquiera puede ir a su café favorito por su culpa, se queda en silencio por un momento. Solo la observa y cuando ella intenta marcharse, él la sigue para decir su verdad. Entiende su miedo y promete quedarse callado a su lado, si eso prefiere, pero no la dejará irse con la muñeca inflamada. Y finalmente llegan al hospital, donde le diagnosticaron un esguince leve. Debe tener la mano vendada y en reposo durante 2 semanas. Mientras la atienden, la incomodidad de Haram era tan evidente que Chan decide darle espacio y le dice que la esperará afuera. Sentado en la sala de espera, Chan se sumerge en sus pensamientos, sintiéndose frustrado y confundido. No sabe cómo romper ese muro que ella ha levantado, ni cómo actuar para ayudar sin que ella sienta que él es una amenaza para su paz. Al salir del hospital, el ambiente es pesado. Chan le pide disculpas por haber sido una variable incómoda. Reconoce que sus palabras y su insistencia la molestaron y toma una decisión radical para devolverle la paz. Le pide que regrese a su cafetería favorita sin miedo, porque él está decidido a mudarse. Promete que dejará de cruzarse en su camino y que desaparecerá del barrio para no volver a alterar su mundo. Finalmente ella sube un taxi y se marcha, dejando a Chan solo bajo las luces de la calle. Al llegar a casa, Haram recibe una llamada del señor Park. El dueño de la cafetería le confiesa que la extraña. Después de 7 años de verla cada día, su ausencia se nota demasiado. Haram le miente, diciéndole que es por trabajo, pero justo antes de colgar, escucha a través del teléfono la voz de Chan llegando al local. Oye cómo él se preocupa por el señor Park y la calidez con la que él lo trata. Y en ese momento, la frustración y la duda invaden a Haram. Empieza a darse cuenta de que quizás juzgó a Chan demasiado rápido. Mientras en la cafetería, Chan y el señor Park tienen una charla significativa frente a una planta que murió tras ser movida del lugar. Le explica que algunas plantas no sobreviven al impacto del trasplante porque necesitan tiempo para adaptarse a un entorno nuevo, tal como nos pasa a las personas. Chan intenta decirle que se irá, pero el señor Park lo interrumpe dándole las gracias por su compañía y confesándole que ya lo aprecia como un hijo. Ante tanto afecto, Chan no es capaz de darle la noticia y solo le desea las buenas noches. Esa noche él reflexiona sobre todo lo ocurrido. Se recrimina haber sido tan impulsivo y se dice a sí mismo con resignación que debió haberla dejado en paz, que no debió haberse metido en sus asuntos. Aunque siente algo especial por ella, prefiere alejarse antes que seguir siendo una molestia en la vida de Haram. La escena cambia y nos presenta un grupo de jóvenes beisbolistas. Entre ellos destaca el novio de Haram, la hermana menor que anunció su boda. Él se quita el uniforme a toda velocidad porque tiene una cita, pero mientras habla con Haram por teléfono, la llamada se corta abruptamente. Entre sonidos de bocinas y estruendo de tráfico, Haram, aterrorizada, sale a buscarlo llamándolo frenéticamente pensando que le pasó algo terrible. Aparece en el parque sano y salvo. Haram se desploma en el pavimento del puro alivio y él le explica que se detuvo porque alguien estaba en peligro y sintió que debía ayudar. Es en ese momento cuando él recibe la noticia que lo hace temblar. La abuela quiere conocerlo en su casa. El nerviosismo de enfrentar a la matriarca de la familia es real, aunque logran calmarse disfrutando del resto del día como novios. Mientras tanto, en Atelier Nana, Haram llega a la oficina y se encuentra con una escena que no esperaba. Todo el equipo está reunido alrededor de Chan, quien los tiene a todos impresionados haciendo sus trucos de magia. Todos ríen y lo halagan, creando un ambiente de compañerismo que Haram le molesta profundamente. Al encerrarse en su oficina, no puede evitar recordar la propuesta de Chan de ser amigos. Se siente como la única que lo rechaza mientras el resto del mundo parece adorarlo. Y en plena reunión de trabajo, Haram empieza a cuestionarse si exageró con su actitud fría, pero sus pensamientos se interrumpen cuando Chan anuncia que mañana visitará varios palacios para investigar referencias para el proyecto. La abuela, siempre moviendo los hilos,
Le ordena a Haram que asista con él, recordándole que es por trabajo. La tensión se siente en el aire. Sin embargo, el drama real ocurre fuera de la oficina. El señor Yeon observa con una mezcla de tristeza y celos cómo la hermana de Haram presume un ramo de flores enviado por su pretendiente. Se marcha a un café para una reunión de negocios con un cliente extranjero, intentando enterrar sus sentimientos en el trabajo. Mientras el señor Yeon intenta concentrarse en la reunión de negocios en el café, el destino le pone la verdad frente a sus ojos de la manera más cruda. Todo empieza cuando nota un grupo de chicas en una mesa cercana. Están emocionadas y presumiendo fotos en sus celulares de un chico maravilloso con el que están saliendo. Para sorpresa del señor Yeon, el rostro de todas esas fotos era el de Myung-gun, el mismo pretendiente que le enviaba flores a la hermana de Haram. Pero el descaro alcanza su punto máximo cuando minutos después, el propio hombre entra al café. Con una sonrisa ensayada y una actitud de galán de película, él observa la escena totalmente indignado. El tipo es un fraude absoluto. Ahora, él tiene una prueba irrefutable de que el supuesto caballero es en realidad un mentiroso profesional. Al día siguiente, Haram llega al templo para su encuentro de trabajo con Chan. Al verlo se queda sin palabras. Él aparece vestido con un hanbok, el traje tradicional coreano. Ante la mirada de incomodidad de ella, Chan le explica con humor que lo hizo porque así la entrada es gratis, e incluso la invita a alquilar uno para ella. Y ya dentro de los palacios, ambos se sumergen en la atmósfera histórica del lugar, tomando fotos de las decoraciones y buscando inspiración para el proyecto. En un momento de descanso, Chan saca una lista de deseos. Son todas las cosas que quiere hacer en Corea, pues no sabe cuándo tendrá la oportunidad de volver nuevamente. Su carisma es tan natural que grupos de desconocidos se acercan para pedirle fotos, fascinados por lo bien que le queda el traje tradicional. Él, al notar que esto incomoda a Haram, decide cambiarse y volver a su ropa normal, para que ella pueda estar tranquila. Sin embargo, la calma dura poco. Mientras Haram está concentrada dibujando, escucha una voz familiar que la paraliza. ¡Dana! El miedo se refleja en su rostro y cuando Chan regresa al lugar donde la dejó, solo encuentra sus pertenencias, pero ella ha desaparecido. Chan comienza a buscarla desesperadamente por todo el complejo del palacio, preguntándose qué pudo haber pasado. Tras un largo rato de angustia, finalmente la ve sentada a lo lejos. Está en un rincón apartado y con los ojos llenos de lágrimas. Chan, genuinamente preocupado, se acerca a ella. Para romper el hielo y no presionarla demasiado, le pide que se siente en un momento, bromeando que le duele las piernas de tanto buscarla. A través de las lágrimas, Haram revela por fin el origen de su dolor. Escuchar a una desconocida llamar a su hija con un nombre similar al suyo fue como un golpe. Por un instante creyó oír a su madre susurrando su nombre Ran. Ese eco la transportó de golpe a la fatídica tarde de nieve en la que un camión sin control le arrebató a sus padres frente a ella. Con una tristeza profunda, confiesa que en ese breve segundo de confusión fue feliz, permitiéndose fantasear que el accidente nunca había ocurrido. Y en un acto de total honestidad, Haram le pide disculpas a Chan. Lo siento mucho, te he tratado mal y tú no hiciste nada malo, le dice entre lágrimas. Se sincera sobre su forma de ser, admitiendo que sabe que es grosera y cruel, pero que no sabe cómo cambiar. El miedo la ha paralizado durante años, el miedo a perder a alguien que ama sin previo aviso. Para ella, si no hay nadie especial a su lado, nada malo puede pasar. Pero ahora se siente asfixiada detrás de los muros que ella misma construyó. Y tras ese momento de vulnerabilidad, Haram intenta recuperar la compostura y con un toque de su antigua chispa, le dice a Chan que él también es bastante raro. Sin embargo, la tensión se rompe por la urgencia. El lugar está a punto de cerrar y deben correr a buscar sus bolsos, antes de quedar atrapados en el palacio. Por primera vez el muro entre ellos parece tener una grieta, por donde empieza a entrar la luz. De vuelta a la empresa, la tensión amorosa también está al límite. El señor Yeon todavía tiene la imagen de ese hombre repartiendo flores a varias chicas en el café. Decide que no puede quedarse de brazos cruzados. No va a permitir que la hermana de Haram sea una víctima más de ese farsante. Justo cuando ella se prepara para salir a su cita con el mujeriego, él la intercepta con una maniobra desesperada. Con una seguridad que oculta sus nervios, le asegura que la abuela la está esperando urgentemente en su oficina. Es una farsa absoluta, pero efectiva, y al engañarla, logra que ella pierda el encuentro con Myun, ganando tiempo para encontrar la forma de desenmascarar al estafador. Es un movimiento arriesgado, pero él está decidido a hacer su escudo, incluso si tiene que mentir para lograrlo. De regreso en el barrio, el carisma de Chan vuelve a brillar. Un grupo de niños lo intercepta con alegría, saludándolo, como si fuera un viejo amigo y pidiéndole que haga un truco con la pelota. Chan, con su paciencia infinita, acepta de inmediato.
dejando a los pequeños maravillados por su habilidad. Haram observa la escena en silencio y en su mente no puede evitar compararlo con un animal. Parece un capibara humano, piensa. Más tarde, Chan bromea diciendo que nunca la habían comparado con una rata, pero Haram le aclara que lo dice porque parece tener la necesidad de ser amigo de absolutamente todos. Sin embargo, antes que el día termine, el tono cambia. Chan la sigue y la detiene para aclararle algo vital. Aunque es amable con el mundo, su propuesta para ella era única. Con una vulnerabilidad que corta el aire, Chan confiesa su pasado oscuro. Antes vivía como un cadáver, sin emociones ni esperanza, decidido a terminar con todo. Yo también estuve atrapado en un largo invierno, le confiesa. Conmovida por esa confesión, Haram toma el valor y le pregunta si la propuesta de amistad sigue en pie. Acuerdan un pacto, una amistad de prueba por 3 meses. Lo que Chan llama felizmente un picnic de primavera, pero justo al estrechar sus manos, el estruendo de unas bocinas dispara una crisis. El oído de Chan vuelve a fallar y con el dolor llega un destello de una memoria borrada, un secreto de su accidente en Boston que empieza a emerger con fuerza. Haram nota de inmediato que algo ha roto la calma de Chan. Al verlo desorientado por el ruido de las bocinas, le pregunta con preocupación qué le sucede, pero él le miente diciendo que solo fue el destello de las luces del coche que lo aturdió. Inquieto por ese extraño recuerdo de Boston que cruzó su mente, decide visitar al médico que lo trató tras su accidente. La revelación del doctor lo deja frío. Ver a Haram parece haber estimulado una zona de su cerebro que estaba dormida. Tan confundido, insiste que eso no tiene sentido, pues él cree que recordó todo lo ocurrido hace 7 años. Es entonces cuando el médico le lanza una advertencia inquietante. El cerebro, para protegernos del trauma, a veces crea un vacío o una zona ciega en la memoria. Chan empieza a cuestionarse si lo que recuerda de Boston es la verdad completa o si hay una pieza del rompecabezas relacionada directamente con Haram que su propia mente decidió borrar para sobrevivir. Al día siguiente, Chan se encuentra regando las plantas de la cafetería. Inesperadamente aparece Haram. Con energía renovada, ella le arrebata la manguera y le reclama, medio en broma, que no parece muy feliz de verla. Le confiesa que tuvo que armarse de valor para ir. En ese momento aparece el señor Park. Haram le pide su café de siempre y el señor Park corre a prepararlo. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, una sombra cruza la mente de Chan. Recuerda las palabras de su médico. Una cerradura es más segura sin una llave. Chan entra al café y se queda observando a Haram en silencio. Aunque la verdad termine por quebrarlo de nuevo, se quedará a su lado. Ella fue la que lo rescató de la muerte hace 7 años y le dio la vida que tiene hoy. Haram nota su mirada fija y le pregunta extrañada por qué la observa. Simplemente levanta su taza y le dice salud. Y mientras Haram sale de la empresa, un taxi se detiene frente a ella. Es Chan, que la saluda con una energía desbordante y la obliga a subir para empezar su aventura. La abuela y el señor Yeon observan la escena. Le ordena a su asistente que los vigile. El viaje en taxi termina en el emblemático río Han. Haram observa el paisaje con una leve sonrisa, mientras Chan, emocionado, le entrega un regalo inusual, esperando que al menos una sea de su agrado. Es un gesto tierno que sirve como adelanto, ya que Chan debe ausentarse 2 semanas por trabajo. Le entrega su lista de deseos y le invita a ser ella quien elija el próximo destino para cuando regrese. Sin embargo, los recuerdos asaltan a Haram y la nostalgia le invade, pero Chan, como siempre, interrumpe sus pensamientos, justo a tiempo con un pedido de pollo frito. Chan decide cambiar el plan en un segundo. Le regala el pollo a un grupo de personas que estaban al lado, sugiriendo ir por carne asada. Pero la sorpresa final llega cuando Chan aparece con 2 bicicletas. Cruzaremos el puente Hamsuyo. Pronto ambos pedalean bajo las luces de la ciudad, disfrutando de la brisa y de la espectacular vista del río Han. El día siguiente en casa, Haram les advierte a sus hermanas que su novio llegará a las 7 p.m. y no pueden faltar. Haram presencia como una chica se le declara a su novio. Él sin duda la rechaza, diciendo que ya tiene novia. Él le resta importancia para no ponerla más nerviosa antes de la gran cena con la abuela. En la oficina, la abuela llama a Haram en pánico. Ha llevado ropa de mujer a una conferencia de hombres y le ordena a Haram solucionar el error urgente. Chan aparece en un auto alquilado y se ofrece a llevarla. Sin embargo, los nervios le juegan en contra y circula apenas a 20 km por hora. Y de pronto, el fuerte pitido de un auto activa su trauma, su oído falla y el vehículo zigzaguea casi provocando un choque. Tras ser reprendido por el otro conductor, Chan regresa al auto destrozado y se disculpa con Haram. Para su sorpresa, ella no se enfada, al contrario, se preocupa por su bienestar y admite que no debió presionarlo. Más tarde, Chan intenta lamentar su error en el café. Haram llega para consolarlo. Le explica que no tiene nada que perdonar, pues sabe que el incidente fue causado por su problema auditivo. Haram confiesa que antes creía que solo viviría de recuerdos tristes, pero que gracias a él ahora puede sonreír. El día termina con una nota de paz. La tensión estalla cuando el novio de Haram llega a la cena.
Al ver a la abuela, ambos se reconocen de inmediato. Él fue quien la salvó aquel día en la calle cuando ella, desorientada, casi es atropellada. Le suplica en un susurro, al abrazarlo, que finja no conocerla, para que sus nietas no se enteren de su enfermedad. Él, conmovido hasta las lágrimas, acepta el secreto, pero la presión lo hace sudar tanto que usa su malestar como excusa para irse rápido. Hadam queda en shock por la huida de su novio, y para colmo, ve llegar a sus hermanas tarde. Furiosa las enfrenta en el patio, gritándoles que están celosas porque a ella le va mucho mejor en el amor. Hadam se refugia en su cuarto con su vieja manta de la infancia, buscando en su aroma el consuelo de su madre y la seguridad que acababa de perder tras esa desastrosa cena. Durante la reunión matutina se anuncia que todo el equipo debe viajar hacia una localidad. Es un viaje especial para empaparse del entorno histórico y entender la vibra del lugar antes de seguir con el proyecto. Hadam tendrá que salir de su zona de confort una vez más. Hadam está en el supermercado cuando se cruza con compañeros del equipo de béisbol. Al preguntar por su novio, descubre que él le mintió. Le había dicho que se reuniría con un amigo, pero ellos no saben nada. Consumida por la desconfianza, lo busca por las calles hasta que lo encuentra en una hamburguesería. Sonriendo frente a una mujer furiosa y recordando la confesión de la escuela, Hadam entra al lugar dispuesta a armar un escándalo, solo para descubrir que las mujeres son sus hermanas. Ellas estaban planeando el encuentro para disculparse con él por el desastre de la noche anterior. Sin embargo, la sospecha de Hadam tenía algo de verdad. Sí le está ocultando algo, pero no es otra mujer. Durante la tarde, él se dirigió al estudio de Atelier Nana para hablar a solas con la abuela. Ella finalmente se sincera con él, le confiesa que su mente se queda en blanco, que compra el mismo libro varias veces y que tiene miedo. Hay señales, admite ella, revelando que ya tiene estudios programados para confirmar su diagnóstico. La abuela le pide un favor difícil de cargar, que guarde el secreto por ahora. Quiere concentrarse en sí misma y en su tratamiento mientras todavía es capaz de ser ella misma. Él, con el corazón encogido por la tristeza, acepta protegerla, convirtiéndose en el único aliado de la abuela en medio de su soledad. En el estacionamiento, el señor Yeon intercepta al pretendiente farsante de Min-yu. Sin rodeos, lo encara con una pregunta cortante. ¿Por qué no pones en regla tu vida antes de seguir jugando con tantas mujeres? Y antes de retirarse, le advierte que deje de comportarse como una escoria y le asegura que volverán a verse. El tipo, mostrando su verdadera cara, se ríe con arrogancia y le propina una patada al auto del señor John. Con una calma fría, arrebata el teléfono del tipo y lo lanza directo a un recipiente con agua que unas señoras usaban para limpiar el lugar. Sus sentimientos por Min-yu lo han llevado a declararle la guerra a este estafador solo para protegerla. Al día siguiente, Haram y Chan emprenden el viaje de trabajo. Ella decide conducir para proteger a Chan, recordando el incidente con su oído. Durante el trayecto, comparten una charla amena sobre el mundo de la animación, hasta que Haram abre la ventana y nota el olor a lluvia. Y Chan, con una precisión casi científica, le explica que se llama petricor. Ella bromea, diciendo que parece más un ingeniero que un artista, lo que provoca una sonrisa incómoda en Chan, quien prefiere desviar la mirada hacia el paisaje. De pronto el destino le juega una mala pasada. El limpiaparabrisas deja de funcionar justo cuando empieza a llover torrencialmente, y en medio del caos y la falta de visibilidad, logran refugiarse en una zona de descanso. Haram nota que el brazo de Chan está quemado. Él, actuando con rapidez, cubre sus cicatrices y se aleja con la excusa de llamar al seguro. El diagnóstico del mecánico es desalentador. Deben esperar al menos 5 horas. Atrapado bajo la lluvia, Haram repite ese gesto que ya se está haciendo costumbre. Le coloca su pañuelo en el cuello para que se seque. Para salir del apuro, Chan llama a un contacto local. El jeep llega a toda velocidad y de él baja una mujer mayor, que en lugar de un abrazo le da a Chan una patada divertida. En la casa de la abuela, Haram queda maravillada. El lugar es un taller de una talentosa alfarera. Cada taza y tetera es una obra de arte creada por las manos de la anciana. Mientras degusta un té exquisito, Haram empieza a descubrir una faceta de la vida de Chan que no imaginaba. En otra escena, vemos a Min-jun recibiendo una llamada que la deja furiosa. Acaba de descubrir que el tipo con el que salía no solo era un infiel con múltiples cuentas en redes sociales para engañar a mujeres. Irrumpe en la oficina del farsante dispuesto a todo. Lejos de disculparse, él admite su traición con cinismo y la echa del lugar, quejándose de que su supuesto novio ya le había causado problemas antes. Aunque la mención del señor Yeon la desconcierta, no permite que eso la detenga. Tras advertirle con frialdad que se cuide, le asenta una patada certera que le deja la nariz torcida y casi rota, gritando que su nariz le había costado una fortuna en cirugías. Y al ver al señor Yeon llegar en taxi, porque su auto está en el mecánico, lo confronta directamente. Le pregunta si fue a ver al tipo por ella. Él, totalmente pillado, nervioso y sin su coche, finge una llamada telefónica y se aleja a toda prisa.
Volviendo donde nuestros protagonistas, mientras Chan se aleja para atender una llamada, Haram se queda a solas con la abuela en el taller. La anciana le revela una dolorosa verdad. El talento de Chan es una herencia de su madre, quien viajó al extranjero para estudiar arte y poder darle un futuro mejor. Pero el agotamiento la enfermó y murió poco después. Tras esa tragedia, el padre de Chan, consumido por su dolor y el resentimiento, le prohibió volver a tocar un pincel y lo envió a Estados Unidos. Al salir al patio, Haran observa a Chan fotografiando el cielo y comprende finalmente por qué él también vivió un largo invierno. Mientras tanto, la abuela confronta a su nieto. Es un amor no correspondido, ¿verdad? Se nota que te gusta la señorita Song. Chan, con la sombra de su pasado y su salud a cuesta, responde con amargura: no debo enamorarme de ella. Lo que él no sabe es que Haram ha escuchado todo. De regreso en el auto, el silencio se vuelve denso. Haram, incapaz de contener la duda, le cuestiona: ¿por qué no debes enamorarte de mí? Chan queda sin palabras por un segundo, atrapado por la intensidad de su mirada. Sin embargo, en lugar de retroceder, él se inclina hacia ella y le lanza la pregunta definitiva: ¿entonces puedo hacerlo? El latido de sus corazones se vuelve más fuerte que cualquier ruido exterior, y en un silencio absoluto, sus respiraciones terminan por entrelazarse. Si no quieres perderte ni un solo detalle, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Así serás el primero en ver el resumen apenas tenga el siguiente episodio. Dale like si ya quieres que suba la siguiente parte y nos vemos la próxima.